y malo además. El día de hoy fue una ola de declaraciones. La primera, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y sí quiero mencionar esto porque es delicadísimo. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el día de hoy da una conferencia de prensa y en esta conferencia de prensa la jefa de gobierno advierte que el fiscal de Morelos, pues sí, o sea, insiste en que el fiscal de Morelos sí encubre, o sea, que sí existió un encubrimiento por parte del fiscal. Y además, dice que el fiscal le habría mandado, échense esta, pornografía a Ernestina Godoy. Esto está complicado, esto es delicadísimo. Esto que dijo el día de hoy, o sea, la jefa de gobierno es delicadísimo. Imagínense a un fiscal mandando hasta pornografía a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Entonces, esto lo revela hoy. ¿Qué pasa también después? El fiscal de Morelos es cuestionado por estas acusaciones de haber prácticamente obstaculizado y encubierto una investigación. Y esta fue la respuesta del fiscal de Morelos hoy por la tarde. Ayer la jefa de gobierno, la propia fiscal, obviamente, ¿qué postura fija? Bueno, la postura es muy simple. Todo señalamiento tiene que acreditarse. Nada más puedo decirles con muchísimo respeto para la jefa de gobierno, para la fiscal de la Ciudad de México, que es imposible que nosotros encubramos a alguien, puesto que desde que se inició la investigación de este caso a partir de que se practicó por el personal de la Fiscalía del Estado el levantamiento del cadáver, tomamos 10 declaraciones en torno a las personas que estuvieron junto con la víctima en la Ciudad de México y solicitamos intervenciones telefónicas, solicitamos a jueces federales la autorización para datos conservados, para localizaciones de los aparatos telefónicos y tenemos perfectamente acreditado que el presunto responsable, en lo que sí coincidimos, que es este señor Reutén, que no conozco, no sé quién sea esta persona, por supuesto que estuvo dentro del territorio de Morelos y muy próximo y prácticamente en la zona donde se llevó a cabo el hallazgo del cadáver. Eso lo tenemos acreditado perfectamente y técnicamente, y como les decía, estas declaraciones son coincidentes en establecer la mecánica de los hechos, que coincide en esencia con la investigación que trae por feminicidio la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces aquí no hay ningún encubrimiento, no hay ningún interés, tenemos la misma función, perseguimos el mismo objetivo, que es investigar, perseguir a los delincuentes, presentarlos ante las autoridades. Ahí está. Yo la neta lo noto nervioso, lo noto acelerado. Acelerado, ¿no? Sí. Acelerado, nervioso, incluso se le ve hiperactivo, ¿no? Y se contradice en todo se contradice. Ahora está diciendo que sí hay coincidencias con la investigación, que Rautel sí tuvo, o sea, sí estuvo allá y demás, pero la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ya se le adelantó con todas estas declaraciones, porque Ernestina Godoy desde ayer dijo en la noche, y esto es algo que confirma la jefa de gobierno hoy en su conferencia del día de hoy, que Rautel tenía negocios en Morelos, por ejemplo. Y además que Rautel sostuvo conversaciones telefónicas en Morelos, o sea, que sí ubican a Rautel en Morelos, lo ubican perfectamente por el teléfono. ¿Qué es lo que pasa después? Mágicamente, después de estas declaraciones, después de que Ernestina Godoy confirma que sí hubo, o sea, que hicieron este seguimiento, que están haciendo el seguimiento de las llamadas y que confirman a Rautel estando en Morelos y demás, y que sí tuvo llamadas, sí hubo enlaces telefónicos, la jefa de gobierno dice en su conferencia de prensa, incluso después de esto, que de no haber sido por la Fiscalía General de Justicia, el caso de Ariadna habría quedado impune. O sea, la jefa de gobierno está poniendo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o sea, su gobierno incluso, porque es también su investigación, como el garante de la justicia en el caso de Ariadna. Quiero que usted escuche un fragmento de lo que dice la jefa de gobierno para entender lo que le sigue, porque hay algo interesante aquí. Escuche esto. Para mí este es un asunto de fondo y de principios. No es negociable. Y estoy convencida de que si no hubiera intervenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
el feminicidio de Ariadna hubiera quedado impune. Por eso voy a seguir tocando el tema. Porque como mujer, como gobernante, ningún fiscal en nuestro país debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte. Y no queremos que haya encubrimiento de los feminicidas. Por más vínculos de poder, por más dinero que tengan. Por eso digo, para mí es un asunto de principios y de fondo. Quiero tocarles varios temas sobre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Voy a hacer una línea de tiempo. Tengo autorización de la fiscal, no estamos violando el debido proceso, de mencionarles lo que les voy a mencionar ahora. El día 30 en la noche, posterior a las 11 de la noche, son las imágenes que mostramos el día de ayer, donde presuntamente aparece Ariadna sin vida. El lunes 31 es cuando aparece el cuerpo de ella en la carretera, o es encontrado el cuerpo sin vida. Es hasta el 3 de noviembre que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia una carpeta de investigación. Porque el caso lo estaba llevando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, porque ella fue encontrada sin vida en el estado de Morelos. Pero al conocerse que había salido de un edificio de la Ciudad de México, la Fiscalía decide abrir una carpeta de investigación el 3 de noviembre. El mismo 3 de noviembre, agentes de la Policía de Investigación se trasladan al lugar de los hechos, es decir, al edificio de Campeche, efecto de verificar la existencia y localización de cámaras de seguridad en el inmueble. Ese mismo 3 de noviembre intervienen peritos en materia de criminalística, fotografía, química, genética, en la funeraria donde estaban velando a Ariadna, para poder hacer una segunda necropsia a solicitud de la familia. El mismo 3 de noviembre, la Fiscalía solicita al INCIFO, que está adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, inicie la segunda necropsia, o la necropsia que se hace en la ciudad. El 4 de noviembre, es decir, al siguiente día, informa el peritaje de necropsia, el cual concluye que falleció por trauma múltiple. El 4 de noviembre se concede por parte de un juez cateo para investigar el departamento en donde presuntamente pudo haber ocurrido el feminicidio, en la calle de Campeche, en la colonia Roma Sur. El 5 de noviembre informa agente de Policía de Investigación el resguardo de las cámaras del último lugar en el que fue vista con vida Ariadna. Es decir, en 2 días ocurre todo esto. En todo ese periodo,
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos nunca solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alguna colaboración para poder, pues, recabar la información que la Fiscalía de la Ciudad de México recaba en 2 días. El sábado 5 por la tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración, llegan al edificio de Campeche. Y de forma intimidatoria piden las cámaras a quien está ahí. Cinco días después, cuando ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había hecho su trabajo. Repito, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración. ¿No les parece irregular? Pues después de esto, después de lo que dice la jefa de gobierno, en un evento agarran al gobernador del estado de Morelos. Estamos hablando de nada más y nada menos que Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco es cuestionado justo por lo mismo que cuestiona Claudia, o sea, por lo que acusa a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y hay que recordar, particularmente en este caso, que Cuauhtémoc Blanco es archienemigo del fiscal. Así que, si bien Cuauhtémoc Blanco no ha sido muy abierto para hablar en el caso de Ariadna, porque no ha hecho ninguna declaración como la hizo Claudia Sheinbaum, se sabe, y la gente de Morelos sabe, que Cuauhtémoc Blanco y el fiscal nomás no se llevan, porque con quien sí se llevaba el fiscal es con el exgobernador Graco Ramírez. Entonces, el gobernador, cuando le preguntan, lo agarran saliendo de un evento, le preguntan sobre que el caso de Ariadna lo lleve la Fiscalía General de la República, que es lo que pidió el presidente López Obrador. La jefa de gobierno no hace esa petición, la jefa de gobierno solamente hace o le pide a la Fiscalía que haga vista del encubrimiento del fiscal. Entonces, aquí lo que dijo Cuauhtémoc Blanco es que sí está de acuerdo con que sea la Fiscalía General de la República el que atraiga el posible feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, y también está de acuerdo en que la investigación, o sea, se inicie una investigación formal en contra de Uriel Carmona, también por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de la misma Fiscalía General de la República. Acá quiero citar a Cuauhtémoc Blanco porque dice que lo tome la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que ha habido muchos casos que no se han resuelto. Siempre le he dicho al fiscal, hay algunas irregularidades, algunos casos que no se han resuelto. Entonces, ojalá y se resuelva este caso en la Fiscalía General de la República. Escuche usted a Cuauhtémoc Blanco cuando habla sobre el caso de este fiscal. Lo tome la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que ha habido muchos casos que no se han resuelto. Siempre le he dicho al fiscal, hay algunas irregularidades, algunos casos que no se han resuelto. Entonces, ojalá y se resuelva este caso en la Fiscalía General de la República. Creo que sería muy importante. Pues no me toca a mí o separarlo, destituirlo del cargo, sino son los diputados los que deben de tomar esa decisión. Como bien dice, y ahí sí tiene razón Cuauhtémoc Blanco, no es un tema, él no puede destituir al fiscal, eso lo tienen que hacer los diputados y habrá que esperar a ver si los diputados hacen algo. Pero todo esto se lo quise pasar y no me quise aguantar, porque el día de hoy sale un supuesto audio de una supuesta llamada entre la chica detenida y Raúl N. Y en esta supuesta llamada, la suben así a redes sociales, implican o hacen pasar que es el gobernador Cuauhtémoc Blanco el que le va a hablar al fiscal para que les haga el paro con el cuerpo de Ariadna. Escuchen esta llamada que
después, sí, o sea, la neta es que se la compre quien no se la sabe, pero resulta muy complicado creer que Cuauhtémoc Blanco va a ayudar a estas personas hablándole al fiscal. Escucha esto. No, pues yo opino que lo que la familia quiera, o sea, si ellos quieren abrir carpeta y que pues Raúl y yo hablemos lo último que sabemos de ella, que las personas pues que están involucradas, las últimas que la vimos, hablemos. Cuauhtémoc Blanco nos va a echar la mano. Como de nosotras, amiga, como dices, que nos vayamos para allá y que saquemos el número de averiguación y que él mañana temprano va a hablar directo con el fiscal para que vean qué pedo. Aquí su presencia, pues con eso, porque de ahí... Si alcanzan a escuchar, es una llamada sobre una llamada. O sea, es una conversación sobre una llamada. La conversación de fondo se está escuchando que están diciendo es que van a abrir la carpeta de investigación y nos van a hablar para decir qué es lo último que sabremos sobre Ariadna. O sea, y se escucha a la mujer hablar así, clarito. Pero encima se escucha otra conversación, o sea, se escucha que uno es el teléfono, que es la conversación de fondo, y la de arriba sería presuntamente Raúl N diciendo que es Cuauhtémoc Blanco quien les va a ayudar hablándole al fiscal de Morelos. Permítanme ser abogada del diablo en este momento, pero tomando en cuenta la rivalidad entre el fiscal y el gobernador Cuauhtémoc Blanco y este estilo de grabación, yo pienso que esta es una maniobra del fiscal. El que ha hablado sobre las llamadas telefónicas también ha sido el fiscal de Morelos. Y el fiscal de Morelos trae bronca con Cuauhtémoc Blanco. Yo nada más quiero recordarles que está aplicando la de yo no voy a caer solo. Alguien más va a caer. Aquí habrá que hacer, por eso es importante que sea la Fiscalía General de la República el que atraiga la investigación. Porque cuando la jefa de gobierno y la Fiscalía General de la Ciudad de México están acusando al fiscal, ya no solamente de estar encubriendo el caso de Ariadna, sino de meter las manos en una investigación para que no se sepa la verdad de la investigación y victimizar a una mujer, o sea, acusarla de su propia muerte, al decir que estaba borracha y que no había elementos para acreditar violencia, cuando la violencia se acreditaba simplemente viendo el cuerpo. No solamente de eso, sino que ya lo están acusando incluso de mandarle pornografía a la fiscal del estado de la Ciudad de México. Entonces, son varios temas en los que está metido el fiscal, son varios problemas los que está metido el fiscal de Morelos. Y la jefa de gobierno, que insisto con el tema político, es un aspirante a la presidencia de la República. No hace mucho, Reuters sacó una nota diciendo que prácticamente ella era la candidata del presidente López Obrador y que prácticamente ella iba a ser la presidenta. Y estoy hablando de la agencia internacional Reuters. O sea, estamos hablando de un tema pesado aquí. Es ella, no es Laida Sansores ni siquiera, no, es Claudia Sheinbaum la que está poniendo el tema sobre la mesa y es la que está diciendo que el fiscal está encubriendo un delito y que le manda pornografía a la fiscal de la Ciudad de México. Es Ernestina Godoy en la que está cuestionando al fiscal de Morelos y Cuauhtémoc Blanco, que no se había posicionado en realidad hasta que lo entrevistan el día de hoy saliendo de un evento, es hasta este momento que habla Cuauhtémoc Blanco, pero se sabe a la gente de Morelos sabe de la rivalidad que existe entre Cuauhtémoc Blanco y el fiscal. Por eso no checa que sea congruente que Cuauhtémoc Blanco les diga que les va a echar la mano con el tema de la investigación hablándole al fiscal que es su archienemigo, pues. No, simplemente no checa. No cuadra este tema. Esta llamada parece hecha a modo para que si el fiscal caiga con él Cuauhtémoc Blanco. No sé si precisamente hecha por el fiscal, sino por alguien que quiere implicar a Cuauhtémoc Blanco en esto, como para hacerlo un tema político relacionado con Morena, ¿no? Aunque Cuauhtémoc Blanco no es como tal un gobernador de Morena, es un gobernador de la coalición, porque él entró por otros partidos que se aliaron con Morena. Entonces, aquí lo que vamos, por eso es importante que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga el caso y la que termine con esta investigación, porque pues si este es un tema político en donde van a estar interviniendo distintas fuerzas para sacar su sueño de Hidalgo, porque literalmente aquí ya están viendo no quién la hace, sino quién la paga y de qué manera se van a beneficiar de esto políticamente, pues tiene que ser una tercera persona quien separe todo el tema, quien los abra por completo y diga aquí el que investiga soy yo. Y miren que Cuauhtémoc Blanco no es santo a mi devoción. Yo no considero a Cuauhtémoc Blanco un gobernador o un político
apto. No, yo no lo considero, pero es que esta llamada es, de verdad, coincido con Andy, esta llamada está chafísima. Sí. Está chafísima, la neta. Miren, muévela a escuchar. Está como las de esos que montan sus videos. Es que se escucha perfectísimo la llamada de fondo, o sea, una grabación de fondo, y encima se escucha que están diciendo, no, sí, no, Cuauhtémoc Blanco. O sea, no somos peritos, pero hermanos, esto un perito lo hace, o sea. Hasta a los niños les pones, oye, ¿qué es verdad o no? No manchen, o sea, perdón, pero no manchen. Pero esto es algo que también se debe investigar. Va de nuevo, para aquellos que no les cansaron a escuchar, vean a lo que me refiero otra vez. No, pues yo opino que lo que la familia quiera, o sea, si ellos quieren abrir carpeta y que pues Raúl y yo hablemos lo último que sabemos de ella, que las personas pues que están involucradas, las últimas personas que vimos, hablemos. Cuauhtémoc Blanco nos va a echar la mano. Como de nosotras, amiga, como dices, que nos vayamos para allá y que saquemos el número de averiguación y que él mañana temprano va a hablar directo con el fiscal para que vean qué pedo. Aquí su presencia, pues con eso, porque de ahí les digo, parece de primaria, o sea, aquí en ningún momento se escucha la voz de Cuauhtémoc Blanco, sino que supuestamente es Rautel N hablando con una mujer, teniendo de fondo otra llamada. O sea, porque aparte se escucha a otra mujer, que no es la de la grabación de fondo, decir, ajá. Por piedad de Dios. O sea, para la próxima que quieran falsificar llamadas, mínimo inténtenlo hacer bien. Pero ¿sabes qué es lo que más me enchila de esto? Que todo este tipo de cositas ensucian la investigación y la lucha para hacer justicia y esclarecer el asesinato de una persona. Eso es lo que molesta. Porque cuando empiezan a intervenir factores políticos y cuando empiezan a intervenir ese tipo de situaciones, lo que estamos viendo, y vuelvo con mi tema, cuando se integra mal una carpeta de investigación y empiezan esos factores externos, lo único que se consigue es impunidad.